Bueno amigos, vamos a degustar el plato típico de Oruro. Les presento al charquicanca. Uno de estos sullitos, ¿cuánto cuesta, hermano? Ese está unos 30, 40 bolivianos. Wow, muy bonito ese poncho. ¿Cuánto está el precio? Este está 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos. Segundo día, hermanos y hermanas, en el municipio de Curahuara de Carangas. Pues sigamos conociendo más este municipio, impresionantes paisajes, también costumbres que ayer hemos vivido. ¿Qué tal? Esta es la feria. A ver, al parecer es grande, vayamos a explorar. Estamos en el sector de lanas. Estamos con el hermano Prudencio, desde la comunidad Suniuta. Kamisaki Hilata Prudencio. Vale que El hermano trajo una variedad de lanas. A ver, ¿nos podría enseñar qué tipo de lanas tenemos aquí, hermano? acá tenemos lana de alpaca y cuero de llamas. Cuero de llamas. Sí. ¿De cuero de qué es esto, hermano? Alpaca. Alpaca. Sí. ¿De alpaca cuánto cuesta? Un cuero de alpaca cuesta, la libra Pesando. está 10 bolivianos del color. 10 bolivianos, 10 bolivianos, la libra. Sí. ¿Y todo entero? Todo entero más o menos 50, 60 bolivianos. 60 bolivianos. Sí. También de color blanco. Está un poquito más, la libra está 22 bolivianos. Ah, más caro. ¿Y por qué está la blanca más caro? La fibra blanca es más cotizada en la empresa porque a todo color se puede tener. Por acá tenemos cueros de llama. Wow, también variedad de colores. Hay café, hay negro y blanco. ¿A cuánto estará costando? El cuerito cuesta 5 pesos, 4 bolivianos. No el cuero entero. De esta lana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué derivados? Alfombras realmente sacan el del este. De la llama. De la llama. Alfombras. Alfombra. Sí. Aquí tenemos unos suyos. Suyos. Sí, mira, una llamita. Una llamita. Hayayaki Panjilata Prudencio, muchas gracias. Gracias, que pana. Ahora estamos en el mercado de Curahuara. ¿Qué tal? Se nota que este mercado es grande, es grande. A ver, vayamos a explorar. Estamos justamente con la hermana Clefa Condori. Ahí está la hermanita, vino desde Suniuta Choquemarca. Kamisaki Culiaca, Arunta Siñani. Wale que wajelata na ya panete huesito na sopita paita siñata que como apa monare que aichana carga se para aquí. Kuna Aichenak Sapani White Ahora Culiaca. aichana kai bacha aichana kapane. Acá Kunasa. Chicharo na peña ta que waga. Acá Wanku ay ya. Esa ne ata kaura ichi. Carwaich Kamakiti. Ah, kaura chakka makure. ¿Ya? Son charques de llama. Hayayakipan. Haya ya panjelata. Hermanos, estamos en otro de los puestitos. Estamos con la hermana Leucadia, que vino desde la comunidad Taipiuta. La hermana trajo unos sales, me indica que son medicinales. Pues, ¿qué tipo de sales, hermano? Sal rojo. Sal rojo, ¿para qué sirve? Para medicina para fiebre. Para fiebre. Wow. ¿Y cómo hay que preparar? Agua hervida hay que preparar. En agua hervida. ¿Qué tanto de sal puedo poner? Un ramita o 2 ramitas así. Esa es sal medicinal que sirve para fiebre. ¿Okama punit kuliaka? Ah, come ñasa. Oka. Acá hancha sumari. Okampiki humanaka koyasiptaja. Sicha kamangu que ganira wila pinirio. Utas que chagamnana kamuru koyanak. Oliki kuliaka, hayayikipan kuliakanaka. Bueno, hermanos, nosotros seguimos recorriendo esta feria semanal y estamos justamente en otro de los puestos con la hermana Josefa. Trajo unas impresionantes artesanías desde Totora. Askirukipan kuliaka Josefa, camisas casa. Walike. Kuliaka, kaukas purtanewaita. Kachama mamaka. Kunanak sa paniwait kuliaka. Awayu. Boy
Pancho, Tari, acá con Istalla. Istalla. Ajá. Cacao casa. 250. 250. Acá con Mamanacatac, acá Tatatak. Tare casa, chanipa. 250. 250 aquí. Acá es 250. Acá amparan bluratay. Pura ampara, hasta manualidad lorata. Polo y polo, sin cortar. Ani cuchutajito. Está hecho manualmente, hermanos, artesanalmente, no interviene las máquinas de tejer. Este aguayo, ¿cuánto es el precio, hermano? Este es de 1800. 1800, wow, Este es para pasar cargo. para pasar cargo. Así es. A ver, la hermana nos va a enseñar cómo se pone. Wow, muy bonito. La verdad, el diseño está impresionante. El precio, por ejemplo, de ese aguayo, hermana, 1800. también 1800. Wow, muy bonito ese poncho. ¿Cuánto está el precio? Este es de 2000 bolivianos. 2000 bolivianos. Exponiendo esta variedad de artesanías hechos a mano. Bueno, hermanos, nosotros seguimos recorriendo la expoferia de Curahuara de Carangas. Sí. ¿Chutimas Culiacá? Nayan Subtejaja es aquí en calle Porco. Yo pertenezco a la urbanización Simat, ¿no? De aquí de Curahuara, provincia Sajama, departamento de Oruro. Esa es mi asociación. Mujeres también, los varones, somos mixtos, ¿no? Alpaca puro. Sí. El precio de esta chompita, Esta chompita está 230. 230 bolivianos. Wow. Estos son para niños, estas son las boinas, igual también son de Ahí La hay Paz. unas boinas. Estas son orejas sin orejas. Hay también guantecitos. El precio, por ejemplo, de este gorro, ¿cómo está? 40 bolivianos. 40 bolivianos. Son para niños, para Gorritos. tiempo de invierno, ¿no? Sus gorritos, sus medias, sus guantes. Una variedad de chompas, distintos colores. Estas son las mantillas de todo diseño, son telares, son alpacas, también tenemos procesadas, así con diseños. También tenemos mantillas de ovejas, son ovejas teñidas. Estas teñidas son naturales. También tenemos para varones, todo lo que ven, aquí tenemos ponchitos. Para varones tenemos camisa en procesar. Todas las mantillas son a mano. También hemos hecho telares, a broché, esas son nuestras manos de obra. Impresionante esta producción, ¿no? De chompas, ponchos, también hay, ¿no? Mantillas, mantas, gorros, una variedad de productos. Hayayequipan Cuyaca. Allá. Bueno, amigos, vamos a degustar el plato típico de Oruro. Les presento al charquicanca. Va acompañado papa, mote de maíz, carne picada. Esta carne es de llama. Provechito, con su permiso. No, esto es otro nivel, hermanos. Es la primera vez que pruebo, degusto este plato, charquecán. Muy rico este platito. Hermana Yolanda, quien ha preparado unos deliciosos frescos, unas deliciosas bebidas. Hermanos, vamos a servirnos un fresco de moque, típico de Curahuara de Carangas. Salud. Impresionante este fresco de moque, parecido al mocochinchi que nosotros conocemos, el disecado de durazno, pero no es algo natural para este sol que está fuerte, la verdad, está quemante. Está en Huajilana, Cuyacanaca. Nosotros sigamos conociendo más de Curahuara de Carangas.